Dentro de las clasificaciones de bacterias también lo podemos hacer por el grado de consumo de oxígeno. Entonces vamos a tener aerobias y anaerobias, de acuerdo si viven con baja tensión de oxígeno o si necesitan alta tensión de oxígeno para sobrevivir. Entonces vamos a tener anaerobios estrictos que obligatoriamente necesitan muy poca cantidad de oxígeno, menos del 0.5%. Si hay esa mayor cantidad de oxígeno, no se modifica. Y por otro lado tenemos anaerobios facultativos. Si hay poco oxígeno, se adaptan, crecen bien. Si hay bastante oxígeno, normal, se adaptan y crecen bien. Entonces el facultativo se adapta a las circunstancias del medio externo para desarrollarse. El estricto sí está frito, porque si hay mayor cantidad de oxígeno no se va a reproducir. Entonces de eso tenemos una gran variedad de bacilos gram negativos, gram positivos esporulados, gram positivos no esporulados, cocos gram positivos, cocos gram negativos, algo tan complicado para que su expositor lo pueda ordenar y ustedes lo puedan entender. ¿Cuál es la gracia? ¿El anaerobio se contagia? No se contagia. A diferencia del Staphylococcus aureus, que yo no me lavo las manos, examino al paciente, luego examino al otro paciente, ya le transmití el estafilococo, la pseudomonas, Klebsiella, cualquier proceso infeccioso de uno a otro paciente. La infección para anaerobios es básicamente endógena. Los anaerobios forman parte de la flora normal en el trato gastrointestinal, piel, cavidad oral y aparato genital. Son infecciones de origen endógeno. Tus propios anaerobios son los que te van a causar enfermedades. No los del vecino, no del otro paciente, sino los tuyos. ¿Y cómo entra? Cuando hay alteraciones de la piel o de las mucosas. Aquellos pacientes que tienen trastorno inmunológico y aprovechando su bajo potencial de oxidorreducción para poder hacerlo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta, que son infecciones mixtas o polimicrobianas. Nunca el anaerobio es un solo tipo de anaerobios. El proceso infeccioso con anaerobios no es solamente de uno, es de una mancha. Es como de una pandilla de varios tipos de anaerobios provocando el proceso infeccioso. Y no solamente los anaerobios, es anaerobios más aerobios aprovechando el proceso infeccioso. Entonces siempre va a ser infección mixta o polimicrobiana. En otras palabras, infección de origen endógeno, infección mixta o polimicrobiana, y las manifestaciones clínicas son inespecíficas. No hay nada propio que te caracterice y te diga, esto es una infección para anaerobios. Entonces, vamos a tener en todo el organismo absceso cerebral, infecciones dentales o maxilofaciales, infecciones pulmonares, neumonía aspirativa, absceso pulmonar, puede haber bacteriemia y presentarse endocarditis, infecciones intraabdominales, infecciones de piel y partes blandas, infecciones ginecológicas. De repente de estas, la que deberían, o las que ustedes van a ver como médicos generales, van a ser probablemente infecciones intraabdominales. Hay que diagnosticar apendicitis o diagnosticar abdomen agudo quirúrgico, y ahí están metidos los anaerobios. Infecciones de piel y partes blandas, en el cual pueden estar involucrados, e infecciones ginecológicas o asociados a instrumentación. Me estoy refiriendo al aborto, ¿no? Aborto incompleto o aborto provocado. Las anaerobios están presentes en estas condiciones. Entre paréntesis, una infección ginecológica es una emergencia por X razones. Cuando se presenta infección en el útero, tu paciente siempre está grave, está chocada, está las patas, con falla renal, necesidad de UCI, hipnotrópicos, lo que sea. El tratamiento es sacar el útero. Sacas el útero y al día siguiente, fuera hipnotrópico, fuera todo, el riñón se normaliza, se recupera muy rápidamente. No retiras el útero, 2-3 días fallece el paciente. Entonces, la solución es muy radical y si no lo haces, el paciente va a fallecer. Cuando estamos hablando de aborto incompleto o aborto provocado. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico?
básicamente es clínico. No hay pruebas de laboratorio para confirmarnos esto. Infecciones próximas a las mucosas, digamos, infecciones orales, por ejemplo, infecciones perianales. La presencia de olor fétido y la presencia de gas. Ustedes ya deben haber vivido la experiencia en los hospitales cuando entran a evaluar un paciente en una habitación. El olor es característico, yo le diría como olor a cementerio, una mezcla de flores con ese olorcito cuando uno va a visitar a sus familiares o a alguien que ha fallecido, y es el olor típico de destrucción de tejido, ¿no? El cadáver se está pudriendo, algo así sucede en el paciente. Y cuando examinamos o palpamos, podemos sentir la crepitación, como que se mueve aire. No todos los casos se presentan, pero cuando se halla nos da el signo indirecto de justamente que presenta una infección por anaerobios. Yo también le podría agregar acá que si tienen una herida quirúrgica y por esa herida quirúrgica sale una secreción serosanguinolenta con globos de grasa, es decir, como gotitas de grasa, significa que el tejido grasoso se está liquefactando y eso es lo que está saliendo. Y eso también me habla de infección por anaerobios. Puede presentar abscesos, necrosis, gangrena, la presencia de pseudomembranas, y esto lo puedo ver tanto por ecografía o de forma directa. Puede presentarse como tromboflebitis séptica. Algunos tratamientos previos con antibióticos, porque doy tratamiento para aerobios y me olvido de los anaerobios, y clásicamente empiezan a aparecerse esto. Cuando tengo una lesión va a haber un exudado hemorrágico negruzco, fluorescente. Si lo ven una vez no se van a olvidar. Si logro tomar muestras desde el punto de vista microbiológico, el principal problema es que tengo que mantener la anaerobiosis de la muestra para poder recuperar el patógeno. Y en segundo lugar, indicar al microbiólogo que me haga un cultivo para anaerobios. Y ahí están los dos problemas. El primero de ellos, una muestra para anaerobios significa que debo enviar a un sistema en el cual no tenga aire. Si envío un hisopo, recuerden que el algodón, la puntita del hisopo es una trama de hilitos y adentro hay aire. Y cuando hago un hisopado, la cantidad de inóculo que tengo es poco en relación al tamaño del hisopo. Esto lo puedo minimizar colocando esto en un medio que se llama carbón activado de color negro, como que neutraliza la acción del aire. No tengo eso en un envase, en un sistema, en una jeringa en que no haya aire. Lo llevo todo contento al laboratorio, cultivo para anaerobios, y te contestan, no hacemos. Porque hacer cultivo para anaerobios es complicado, requieres un sistema en que saques el aire y pongas las placas de agar para que crezcan en anaerobios. No todos los hospitales lo tienen. Yo estoy en un hospital del seguro, probablemente ningún hospital ni MINSA lo tiene, ni ninguna clínica privada lo tiene porque no es negocio y nadie te pide negocios. Entonces, tú tomas la muestra, pero no indicas que quieres anaerobios. Y el laboratorio te lo siembra y te lo cultiva como aerobios, no crece nada. Y si pides anaerobios, de repente tu hospital no realiza la prueba. Entonces, estos líquidos estériles son los candidatos para esas muestras: sangre, líquido esfenoraquídeo, líquido pleural. Puedes haber pus, aspirado de herida, procesos profundos, pedacitos de tejido, pero aquellas muestras en las cuales vamos a tener contaminación ambiental no sirven. Muestras de esputo para anaerobios no tiene sentido, ese tampoco. Exudados faringios, secreciones vaginales, cervicales, uretales, y la orina obtenida por emisión espontánea. No tiene ningún sentido enviar estas muestras. Este es el transporte que les comento. Fíjense, es un hisopo al cual está en un gel, que es el medio preservante. La idea es transportarlo rápidamente, tratando que se respete la anaerobiosis. En el laboratorio van a hacer un examen directo, van a hacer un gran, te van a decir si son cocos gram positivos o bacilos gram positivos, y hay que cultivarlos en medios especiales, como los que están acá. Entonces, no todos los laboratorios lo tienen para poder decirte qué patógeno es el que está acá desarrollándose. Y de todos los anaerobios, yo les sugeriría que se acuerden del Clostridium.
Pero el resto de repente, no, dice, pues algún día aprenderán, y si no, de repente no es importante. Pero del Clostridium sí debería ser. Clostridium, ¿qué tiene? Bacilos gram positivos. Doctor, pero no decía que la enfermedad siempre es por cocos gram positivos. Claro, esta es la excepción. Bacilo gram positivo, anaerobio, Clostridium, es el bacilo gram positivo por definición que causa infección del ser humano. Otros bacilos gram positivos que no son Clostridium son contaminantes. Estos se encuentran en el medio ambiente y formando parte de la flora normal del ser humano y de los animales. No invade. No es que se meta al pulmón, a la sangre, no. ¿Cómo se produce la enfermedad? Por su toxina. Acuérdense del Clostridium tetani. El Clostridium tetani no está por la sangre, por el sistema nervioso, no. Lo que hace daño es su toxina. Entonces, todos estos van a producir enfermedad por las toxinas que van en. Entonces, tenemos infecciones supurativas, infecciones de tejidos profundos, infecciones mixtas. Estas pueden provocar bacteriemias o pueden provocar lesiones asociadas a los tejidos. Por ejemplo, cuando van infecciones de partes blandas, en la llamada gangrena gaseosa, asociada al Clostridium perfringens y está asociada a una alfa-toxina. De repente, si es la enfermedad está asociada a manifestaciones gastrointestinales, tenemos intoxicación alimentaria, enteritis necrotizante, colitis por antibióticos, enterocolitis neutropénica, asociada a varios tipos de Clostridium y a varios tipos de Clostridium. Y cuadros neurológicos, tétanos, ya lo vimos, asociados al Clostridium tetani por la tetanospasmina, y el botulismo, asociado al Clostridium botulinum, asociado a la toxina botulínica. Entonces, bacteriemia por Clostridium. ¿A qué nos referimos? Primero, está asociado a las Clostridium perfringens. Otras, al Clostridium séptico, o Clostridium sordelli, histolítico ignorum. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una elucubración teórica porque en forma práctica no vamos a saber si es perfringens, si es tetani, si es esto, porque nuestro laboratorio no me dice qué género y especie es. ¿Cómo vamos a deducir que es el Clostridium específico? Por las manifestaciones clínicas. Tu paciente viene con contracciones, ante la luz hace espasmo, Clostridium tetani. Viene con parálisis flácida, Clostridium botulinum. Viene con chocado, con una manifestación de un aborto séptico. Esta debe ser Clostridium perfringens. Básicamente, por nuestra incapacidad de nuestro laboratorio de confirmar los diagnósticos, nuestra presunción clínica es la que nos va a marcar el derrotero terapéutico. Entonces, perfringens va a estar en infección genital femenina, por ejemplo, aborto incompleto, patología biliar, colecistitis o patología intestinal, obstrucción o neoplasia. Las manifestaciones, como dijimos al inicio, van a ser inespecíficas: fiebre, escalofríos, síntomas focales, hemólisis, shock séptico y coagulación intramuscular diseminada. El diagnóstico es básicamente tomando la muestra, cultivándolo, pero siempre y cuando nuestro laboratorio no lo podamos hacer. El tratamiento del Clostridium es relativamente fácil y eso abarca a todos. ¿Qué vamos a dar? Antibióticos que recubran anaerobios. ¿Cuáles? Comenzando de las penicilinas. Podemos dar penicilinas, linacricina, cefaloporinas con actividad contra anaerobios, clorcarbapenem que tiene actividad contra anaerobios, metronidazol. Que vamos a tratar de hacer un resumen al final de la presentación, digamos, para que les guíe desde el punto de vista terapéutico qué dar en cada una de estas condiciones. Algo que también frecuente van a ver ustedes es la colitis por Clostridium asociado por antibióticos. Es diarrea por antibióticos, diarrea por Clostridium difficile, diarrea asociada al hospital, que básicamente es por el Clostridium difficile y por su toxina, que es la citotoxina A. ¿Qué más o menos como es la figura? A tu paciente se hospitaliza por X razones
y le das tratamiento de amplio espectro. Entonces la flora normal intestinal se va erradicando por acción del antibiótico y queda solo el Clostridium. Bueno, ¿qué es el Clostridium? Ya, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a reproducir porque soy el único que está acá. Me reproduzco en mayor cantidad y elaboro una toxina que va a estar asociado a la sintomatología clínica. Entonces, se dice históricamente que la clitalicina es la que está asociada a esta enfermedad por Clostridium, que es la que lleva mayor riesgo. Pero ¿qué antibiótico, qué familia de antibióticos utilizamos en el hospital más frecuentemente? Los beta-lactámicos, en cantidad, en toneladas. Entonces, si yo te pregunto cuál es la familia de antibióticos que está más asociada, tú vas a decir los beta-lactámicos. Entonces, por uso del medicamento, es esta la que está causando, y dentro de los beta-lactámicos, las cefalosporinas es la primera causa. ¿Y qué beta-lactámico utilizamos en el hospital? La cefalosporina. Arrasa con todo y deja el Clostridium para que haga su efecto terapéutico. Entonces, es la primera causa de diarrea nosocomial que ocurre a nivel hospital. 7% de colonización al ingresar al paciente, 28% de los hospitalizados. Algunas cepas están relacionadas con brotes epidémicos. Básicamente las lesiones son como la que vemos acá, es una colitis, pueden ir juntándose hasta formar placas, a la forma grave que le llaman colitis pseudomembranosa. Nosotros afortunadamente no hemos llegado a ver ninguno de esos cuadros. Generalmente los pacientes vienen con cuadros diarreicos, y tú ves en la historia clínica antibióticos habidos y por haber. Entonces, diarrea simple, colitis hemorrágica y membranosa, esta última no la hemos llegado a ver. Puede haber megacolon tóxico y perforación con tasa de mortalidad hasta el 30%. Esta última no la hemos llegado a ver, de repente en otros hospitales sí lo van a presentar. Si en la mucosa se va a ver eritema, edema, hemorragia y la formación de pseudomembranas. En realidad, el diagnóstico es clínico, diarreas profusas, y la detección de la toxina en heces. Es decir, uno envía una muestra de heces y lo que buscamos es la toxina. ¿Puedo pedir coprocultivo para el diagnóstico del Clostridium? La respuesta es no. Porque el coprocultivo, ¿qué te va a decir? Crece Clostridium. Pero el Clostridium no me produce enfermedad. Lo que me produce enfermedad es la toxina. Entonces, para saber si esto es lo que está causando enfermedad, tengo que pedir la toxina. Entonces, si me sale positivo la toxina, asumo que esta es la que está causando la enfermedad y debo tratar. El tratamiento, ¿qué significa? Suspender el antibiótico asociado. Porque recuerden, este antibiótico está matando la flora normal y dejando que el Clostridium se multiplique. Si yo suspendo este antibiótico, la flora normal se vuelve a repoblar y al Clostridium lo limitan, lo hacen desaparecer. O sea, parte del tratamiento es suspender el antibiótico y ya debería estar. Pero muchas veces no podemos hacer eso. Tu paciente está con neumonía, no puedes suspender el antibiótico. Entonces, tú das un antibiótico para disminuir la concentración de Clostridium en la luz intestinal. Por lo tanto, no hagas antibiótico endovenoso, porque el antibiótico endovenoso se va a la sangre, se va a los tejidos, pero no a la luz del intestino, donde está el Clostridium. Recuerden que el Clostridium no está en la sangre, el Clostridium está en el tracto gastrointestinal. Ahí está que envía su toxina. Entonces tienes que dar un antibiótico vía oral para neutralizar a esa bacteria. Y para casos leves moderados, el metronidazol vía oral es suficiente, 500 miligramos cada 8 horas. Cuando el caso es un poco más severo, tenemos que dar vancomicina. Pero vancomicina vía oral ahí en Perú, la respuesta es no. Lo que tenemos es vancomicina endovenosa. Entonces, algunas farmacias, como la de mi hospital, fabrican vancomicina en base a la prescripción endovenosa. Recuerden que vancomicina vía oral no se absorbe. No se absorbe, o sea, no es que tú lo chupas y vas a el banco de la sangre. Solamente queda en la luz intestinal. Entonces preparan banco oral, se lo dan al paciente, llega al banco, a la luz del intestino, neutraliza el Clostridium. Al no haber Clostridium deja de haber toxina y al dejar de haber toxina ya no hay diarrea. Y así se soluciona el cuadro. Entonces, tratamiento es básicamente metronidazol vía oral para casos leves.
vancomicina oral para casos moderados severos. Otra forma común es la toxicoinfección alimentaria por Clostridium. ¿Cómo es eso? Alimentos de proteínas animales cocinados, no refrigerados e ingeridos en forma diferida, generalmente recalentados. No, así como que tempranito preparas tu tupper, vienes a las 2 de la tarde, en pleno verano a comer, y esa comida que no está bien conservada, empieza a crecer el Clostridium perfringens. Y esto produce una toxina, una enterotoxina. ¿Pero qué es termolamin? Pero como no la has calentado adecuadamente para neutralizar la toxina, te lo estás ingiriendo la toxina. Entonces, esto lo ingieres y vas en diarrea. ¿Cómo distinguimos una diarrea por toxinas de una diarrea por comer bacterias? Por el tiempo de presentación. Digamos, tú almuerzas una comida sospechosa, a las pocas horas, si empiezas con diarrea, es toxina. Porque rápidamente la toxina te está provocando el cuadro diarreico. La toxina tiene una vida media, es una proteína. Entonces tu cuadro diarreico aparatoso desaparece prontamente. O sea, para la noche ya no tienes diarrea. Eso fue toxina. ¿Cómo sabes que es bacteria? Comes hoy día a medio de tu alimento sospechoso, en la noche recién comienzas de a poquito. En la madrugada estás sufriendo. Al día siguiente estás con toda la diarrea. ¿Qué ha pasado? La bacteria tiene que multiplicarse para producir toxina y provocar el cuadro diarreico. ¿Y se cura solito? No se cura solito, pues tienes que tomar antibiótico para matar a la bacteria. En cambio, la toxina es mucho más rápida. Y la toxina por Clostridium perfringens, que es la enterotoxina, es una de las tantas asociadas a intoxicación alimentaria. La otra es el Staphylococcus aureus. El Staphylo aureus también produce una enterotoxina asociada a diarreas. Y la salmonela. La salmonella notifi también produce diarrea asociada a comida recalcitrante. Entonces, periodo de latencia corto de 6 horas, diarrea acuosa, náusea, dolor abdominal, y se resuelve rápidamente de 12 a 24 horas. Diagnóstico básicamente es clínico, epidemiológico, has comido un sitio de dudosa reputación y te da el cuadro y ya está. El tratamiento, hidratación, soporte general y asintomático. Otra cosa es la enteritis necrotizante por Clostridium, que sí ocurre en poblaciones especiales. Igualmente, el Clostridium perfringens, en la que está asociado a esta enteritis necrotizante, ya no es una enterotoxina, ahora es una beta-toxina. Es ingesta elevada de proteínas versus un huésped con actividad proteolítica baja, desnutrido. Es como, por ejemplo, tienes un pacientito desnutrido y tú quieres que coma y le das un lomo saltado, un buen trozo de carne, el desesperado come y se muere tu paciente. ¿Qué ha pasado? No está en la capacidad de digerir el alimento que le estás dando, porque la digestión también requiere energía y probablemente está asociado a una toxina. En esos casos los desnutridos lo empiezan a alimentar de a poquito, para que pueda tolerar este tipo de alimentación. Asociados en epidemias o asociadas en regiones como Nueva Guinea o a guerras, casos esporádicos infrecuentes, a pacientes que dejan de comer, diabéticos, desnutridos, y el paciente se va en diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica o pseudomembranosa, vómitos y shock. Se complica perforación, peritonitis, enfisema intestinal submucoso, muerte en un 40%. Igual, el diagnóstico es clínico epidemiológico. El tratamiento antibiótico es dar antibióticos para neutralizar al Clostridium, ya he mencionado penicilina o metronidazol como opciones terapéuticas. La enterocolitis neutropénica por Clostridium está asociado en el paciente neutropénico febril. Como ustedes recuerdan, el neutropénico febril generalmente es el paciente que le hacen quimioterapia y como consecuencia de la quimioterapia, los neutropénicos, la cantidad de leucocitos bajan a menos de 500. Menos de 500 es neutropénico. Entonces, estos pacientes, neutropenia, neoplasia abdominal, con quimioterapia, van a presentar dolor en fosa ilíaca derecha, Crumber positivo, disminución de los intestinales, diarrea y fiebre, como si fuese una apendicitis.
Y muchos pacientes se operan pensando en apendicitis. Sin embargo, el que esté neutropénico nos debería llamar la atención para confirmar o corroborar cuál es la condición que está teniendo. Esta manifestación clínica se llama tiflitis. Entonces el diagnóstico es clínico básicamente. Si lo operan porque pensaban que es una infección intraabdominal, es histológico, y el manejo es tratamiento para el Clostridium con metronidazol o penicilina en modernos. Y la idea es que salga la neutropenia. Generalmente se da factor estimulante colonias para que pueda salir de este evento. Hablábamos del tétanos y decíamos, pero el Clostridium tetani, y decimos el paciente sobre un fondo de contracción viene el espasmo. El botulismo también nos da una enfermedad paralizante, pero es al revés. Esta enfermedad paralizante que comienza por los pares craneales y se extiende caudalmente por bloqueo de la sinapsis neuromuscular debido a la neurotoxina que elabora el Clostridium botulinum. Y es parálisis descendente, simétrica, sin manifestaciones sensitivas, se inicia como neuropatía craneal bilateral, y acá falta poner parálisis flácida. El paciente está masacote, flácido. No es el espasmo del tétanos. Tú al tétanos, tú la agarras, está duro, está todo contraído, y ahí viene el espasmo. En cambio el botulismo está flácido. ¿Cómo te contagian? Ingesta de alimentos contaminados con la toxina. Generalmente son enlatados o preparados estos encurtidos en forma artesanal, en el cual se rompe el sistema al vacío y la bacteria ingresa y se empieza a multiplicar. En otras palabras, pues esos enlatados que compran ustedes a $1, 2 por $1, esos chancaritos que tienen letras chinas, que ustedes deberían dudar y decir, pues esto no está bien hecho. Entonces, eventualmente, uno ingiere esa comida e ingiere la toxina. Esta toxina va por el tracto gastrointestinal, va a la torrente sanguínea, va a las sinapsis colinérgicas, especialmente a la unión neuromuscular, inhibe la liberación de acetilcolina y falla la conducción de los estímulos presinápticos por ausencia del mediador sináptico. Hay parálisis y disfunción autoinmune. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igualmente, clínico, epidemiológico, historia de haber comido de un alimento de dudosa reputación y las características clínicas. Acá podemos hacer algunas pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico, y todas estas se hacen en el INS. ¿Cómo se hace? Determinación de la toxina en alimentos, suero y heces. Tomas una muestra de la lata sospechosa, te vas de comer a un ratoncito del laboratorio. Si le da parálisis, es botulismo. Tomas una muestra de suero, le inyectas al ratoncito del laboratorio. Si se paraliza, tiene la toxina en el torrente sanguíneo. O sea, en el ensayo de los animalitos, la positividad se va a dar con la reproducir la parálisis del mismo. Entonces, esto se hace solamente en el INS, y cuando tengan ustedes un caso de botulismo, tienen que reportarlo al INS y enviar la muestra respectiva para que hagan este tipo de pruebas. Cultivo de alimentos y en heces en anaerobiosis, idealmente sea el Lovacan, pero en los hospitales no se cultiva para anaerobiosis. Hay que distinguir el botulismo con respecto a Blastenia gravis, síndrome de Lambert-Eaton, Guillain-Barré, poliomielitis o intoxicación por magnesio, que también dan parálisis plástica. Si no lo manejas en cuidados intensivos, la mortalidad se puede incrementar. ¿Qué debo hacer para el botulismo? Manejar en cuidados intensivos, soporte respiratorio, si hubiese una herida, debilidad. El antibiótico no está indicado porque no está la bacteria en tu organismo, sino está la toxina. En el caso de que la puerta de ingreso ha sido por una herida, bueno, podemos dar antibióticos, podemos dar inmunoglobulina de caballo trivalente, que es de inmunización pasiva por vía intramuscular, pero a diferencia del tétanos, que damos inmunoglobulina humana, en el caso del botulismo es inmunoglobulina de caballo. Entonces la posibilidad de reacciones de hipersensibilidad, bueno,
inmunoglobulina de caballo. Entonces la posibilidad de reacciones cruzadas se va a presentar. O sea, en vez de hacer por beneficio, puede hacer daño. Por eso acá te pone a hacer pruebas de hipersensibilidad para ver si esto es factible. Esto solamente lo tiene el INS. Entonces, si ustedes confirman que tienen sospecha de botulismo, a la par que envíen las muestras, deben solicitar la inmunización pasiva y administrarlo teniendo la contingencia, pues que al ser de un animal puede haber una reacción cruzada de hipersensibilidad. Tener cuidado de todo el sistema para evitar el paro respiratorio y ese tipo de cosas. La recuperación es lenta, el tiempo que demora de metabolizarse la proteína. Lo más feo es la gangrena gaseosa. ¿Qué es lo que van a ver cuando hagan su rotación en cirugía? Es una serie de anaerobios, de Clostridium, perfringe, séptico, histolítico. Generalmente sería traumática, profunda, no defilada. Y más o menos así un popurrí de fotos que ya se tienen que acostumbrar, y aquellos que quieren hacer cirugía se tienen que aguantar la nariz para poder manejar. Generalmente comienza con dolor, tumefacción, edema en esa zona. Luego viene un periodo de estado que empieza a salir un exudado, ese como lavado de carne sobre la herida. Normalmente una herida que está limpia o no tiene ninguna infección debería cerrar, pero acá empieza a gotear como lavado de carne. Si lo palpa puede crepitar, obviamente apesta. Es un olor característico, como le digo, como de cementerio. Si logran ver la masa muscular, está el aspecto pálido a gangrenoso. Si esto progresa y no te has dado cuenta, va a flictenas y gangrenas cutáneas. Es la que ves las vesículas, todo oscuro, medio morado, y de la forma avanzada. No deberíamos llegar a esa etapa, sino quedarnos en el inicial o periodo de estado. Obviamente esto, lo que ustedes están viendo acá, se va a obtener repercusión sistémica como hipotensión o fracaso pulmonar. Entonces el diagnóstico es clínico, a veces con la radiología podemos, o con la ecografía, ver la presencia de gas. Acá han pedido que debilidad clínica la fascia y el plano óseo, para que justamente sacar el tejido revitalizado. Podemos tomar frotis y cultivo para el anaerobio, como lo vuelvo a repetir, como siempre hacemos. Biopsia de músculo para tratar de ver, confirmar la desvitalización. Y el tratamiento antibiótico es, antibióticos para anaerobios a dosis altas, en algunos casos cámara hiperbárica que ayuda a mejorar la regranulación de la piel, pero lo más importante es debilidad. Como se dan cuenta, es debilidad a la mano, es sacar el tejido desvitalizado. ¿Por qué razón? Porque el antibiótico, para que llegue al sitio de acción, va por los vasos sanguíneos, llega a los canalículos y luego va a los capilares. Si el tejido está muerto, está gangrenado, no va a entrar ese tejido. O sea, ese tejido no va a recibir el antibiótico, la bacteria no se va a morir. ¿Cuál es la única conducta válida? Sacar ese tejido desvitalizado. Por esa razón se opera, operamos apéndice, operamos abscesos, drenamos empiemas. Si hay un absceso tratamos de drenarlo porque el antibiótico no llega a esa zona de acción. Entonces el tratamiento para estas cosas es limpiar. Al día siguiente se pudre, volver a limpiar. Al día siguiente se pudre, volver a limpiar, hasta que una vez tengamos la parte sana de la piel, del tejido, y eso va a empezar a granular. Entonces, en caso de gangrena gaseosa, el tratamiento básicamente es un cirujano paciente, comprensivo y colaborador. Y con respecto al tratamiento antibiótico, nuestro tratamiento es para anaerobios. De los antibióticos antianaerobios tenemos 3: clindamicina, metronidazol y clorafenicol. Yo sé que a ustedes no les gusta el clorafenicol, no tiene el charme ni el estatus del focus. A ustedes les gusta metronidazol porque es más caro, suena más bonito. Tenemos 3 opciones como monoterapia: clindamicina o metronidazol, ya comenzando con el más pituco de todos. Metronidazol me ataca solamente a anaerobios estrictos, no me mata a los facultativos. Es un primer defecto. Primera virtud: no hay resistencia a metronidazol.
En cambio, el resto de los antibióticos para anaerobios sí hay resistencia. Y el precio, en mis épocas, metronidazol era así, clindamicina era así, ahora están así. Pero está aquí. Entonces, lo puedo administrar. Cuando den metronidazol, recuerden del efecto disulfiram o efecto antabúsico. ¿Qué significa? El paciente que toma metronidazol y su familia, tindidazol, ornidazol, y toman alcohol, van a hacer el efecto disulfiram. Le pones rojo como un tomate, vomitas, náuseas, dolor de cabeza. Esa es buena cura para los borrachos. Entonces, no deben tomar, y eso le deben aclarar a su paciente, nada de alcohol, para evitar el efecto disulfiram asociado al metronidazol y a toda su familia. 500 miligramos cada 8 vía oral, 500 miligramos intravenoso vía oral, con eso debo manejar la infección por anaerobios. Clindamicina. Clindamicina tiene actividad contra anaerobios estrictos y actividad contra anaerobios facultativos. O sea, tiene mejor amplitud de espectro. ¿No sabes cuál es? Le das clindamicina, la chuntas mejor. Ah, qué bacán. 600 miligramos cada 8 endovenoso y 300 miligramos cada 8 vía oral. ¿Cuál es el problema? 30% de resistencia reportado a nivel internacional. Entonces, con clindamicina tienes un porcentaje de probabilidades que tengas resistencia. Y la otra que está asociado al uso a la presentación de diarrea propiocilolitis. Entonces tienes así. Y luego tienes cloranfenicol. Cloranfenicol no le das bola porque no tiene fama, no tiene nada. 1 gramo cada 8 endovenoso te mata anaerobios estrictos y anaerobios facultativos. No tiene resistencia, no está asociado a diarrea propiocilolitis, pero nadie lo utiliza. ¿No han visto a alguien que dé cloranfenicol como antianaerobio? La droga barata, buena y bonita. La 3D, pero no lo utilizamos. Moraleja, nos dejamos llevar mucho por prejuicios y por conductas aprendidas para prescripción. Lo que yo dije, ustedes copien cuando tengan que ejercer. El doctor dijo que era tal cosa. Y se ponen a pensar lo que yo dije, estuvo bien o estuvo mal. O en mi época que dije, probablemente en la que ustedes prescriban, no va a ser el instrumento adecuado. Y eso sucedió con cloranfenicol. Cloranfenicol, la anemia plástica, se le dice, ahí choteado, no le va a dar. ¿Cuántos casos de anemia plástica hemos visto en el hospital y en la UCI? 3. ¿Causados por quién? Por metamizol, no por el cloranfenicol. Metamizol tiene mayor probabilidad de metamizol para la fiebre, mayor probabilidad de provocar anemia plástica que el cloranfenicol. Entonces son conductas que nos damos. Entonces tengo esas 3 opciones con monoterapia. Recuerden, es polimicrobiana. Entonces, ¿qué significa? Debo dar tratamiento para anaerobios y también para gran negativos. Entonces, no va a dar clindamicina solo o metronidazol solo en estas fotos que ven ahí. Debo agregarle un antibiótico para gran positivo, pero para aerobios, un antibiótico para aerobios. Entonces, por ejemplo, para apendicitis, doy ceftriaxona metronidazol, ceftriaxona clindamicina, cefuroxima clindamicina, cefazolina clindamicina, amikacina clindamicina y todo, ciprofloxacina metronidazol, siempre un juego de un antibiótico aerobio y un anaerobio, porque es polimicrobiano. Tampoco busco matar a todo el mundo, a todo el espectro de antianaerobios, porque es polimicrobiano. Supongamos que ustedes son la población bacteriana, algunos aerobios, algunos anaerobios, algunos cocos, algunos bacilos. Mato esta parte y de pena la otra parte se muere. Todos están en un equilibrio ecológico. Los aerobios consumen el oxígeno, los anaerobios se aprovechan que estos consumen el oxígeno. Los aerobios utilizan los nutrientes que desperdician estos. Entonces tú quitas una parte y el resto se cae como un dominó de partes. Entonces tampoco es necesario buscar todo el espectro, sino derrumbar una parte. Le digo esto porque el Streptococcus fecalis también forma parte del proceso infeccioso gastrointestinal, pero damos amikacina o damos ciprofloxacina, metronidazol. Ni la cipro ni el metronidazol me mata el Streptococcus, pero mi paciente se recupera. Y hay Streptococcus en la luz del intestino. Entonces retiro una parte y el otro se queda, mejor me voy porque ya mis amigos se han muerto. De pena me voy. Entonces,
no es necesario dar esta cosa, pero siempre recuerden que es polimicrobial. Y si no debridas, no operas, estás frito, no va a mejorar tu paciente. Bueno, con eso terminamos la presentación. ¿Alguna pregunta con la parte de anaerobio? ¿Te llegaron preguntas? Muy bien.